¿Qué tal? Muy buenas a todos. Los saludamos aquí en sus rostros y corazones, la totalidad. Estamos presentando hoy un tema muy interesante al lado acá de nuestro hermano Daniel del Método Máximo. Saludos, Daniel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, 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 ¿cómo estás, Roberto? Mira, súper emocionado primero por estar contigo, que eres una de las personas que admiro muchísimo por su trabajo, un trabajo Gracias. muy importante. La gente no se imagina la importancia de lo que tú estás entregando. Y bueno, ahorita estamos en unas actualizaciones post ayunos prolongados. Muy bien. Pues de eso va a tratar el tema de hoy. Vamos a hablar pues de cómo se maneja, que ya lo hemos mencionado en varios videos, pero que no está de más volverlo a recordar, de las reglas de cómo se maneja el constructo. Lo volvemos a repetir para que sepamos cómo funcionamos y conocernos a nosotros, porque como es dentro es fuera, es una proyección siguiendo el principio de fractalidad. Nosotros en la tradición tolteca la llamamos Tloquenahuaque, el centro y la periferia, o sea, el efecto de la onda como es dentro es fuera. Entonces funcionamos en este plano de inercia en el que vivimos, se maneja con 5 cosas, 5 principios. Todo es sonido que se manifiesta en frecuencias. Después eso crea un pulso magnético que nos va a crear un pulso eléctrico y que todo se distribuye en energía, ya sea energía escalar, más bien se propaga en energía escalar o se propaga en energía vorticial. La energía vorticial es la que no es positiva, porque estos vórtices son como un agujero negro que roban energía y es en lo que estamos viviendo la mayoría de los seres cuando no tienen conciencia, cediendo tu energía y haciendo rituales y muchas cosas de robo energético que le hacemos al cuerpo, que también he hablado mucho en mi canal de todo lo que hacemos del sabotaje de energía por no tener conciencia y que bueno, de por sí la Matrix fue creada para eso, para funcionar de manera vorticial, como un agujero negro chupando energía todo el tiempo. Y eso nos lo muestra, por ejemplo, las matemáticas vorticiales, que son la famosa secuencia Fibonacci, que no es más que una secuencia de extracción de energía, que un número se come a otro, y con eso se forma la mal llamada geometría sagrada, que no tiene nada de sagrada, es la geometría de la muerte, la flor de la muerte, con lo que nos han lavado el cerebro y nos han idiotizado con que, oh, sí, la naturaleza, y pues sí, todo crece con ese patrón, pero no quiere decir que sea el original y que no hay que darle nuestra energía porque fue creado para eso. Pero bueno, en ese sentido, tenemos que regresar a estar en coherencia con el circuito sónico magno eléctrico. No digo electromagnético porque es al revés, el magnetismo crea el pulso eléctrico. Y esa es la coherencia de la vida, porque funcionamos con eso y de hecho nuestro cuerpo funciona con esas 3 cosas, con sonido, con magnetismo y electricidad. Pero para que funcione bien esa electricidad tiene que ser energía fría, que es energía plasmática, que se propagan ondas escalares, con una onda, un tipo de onda que es longitudinal y no es transversal, porque la que es transversal es la electricidad que tenemos en las casas de porquería de corriente alterna, y esa sí electrocuta y esa sí eso carboniza, esa luz carboniza. En cambio la otra, la que está más en coherencia con el constructo del que vivimos, que lo que llamamos naturaleza, pues es lo que, con la que se distribuye y se maneja y se autosustenta con este toroide de autosustentación, de generación, operación y de solución, que dentro de ese toroide se crea un plasma y es lo que da vida y ese plasma pues tiene una carga magnética y a la vez también una carga eléctrica. Pero ya les dije, la carga eléctrica se propaga en este tipo de ondas escalares con una frecuencia adecuada y esa es la que vivifica y es la que nos tiene vivos y la que se distribuye a través de todo nuestro cuerpo, que el cuerpo está hecho de un agua plasmática, precisamente, no es un agua H2O simple, sino es un agua plasmática cristalina, de cristal, por eso somos seres de cristal, somos seres crísticos, ahí viene Cristo, Quetzalcóatl, Krishna, esas son las metáforas hablando de los cristales, pero no es metáfora, es real, nosotros somos seres superconductores energéticos, autosustentables, por más loco que suene, por esto que les vamos a explicar. Entonces, en este sentido, para dar paso
a la explicación que nos trae el experimento, Daniel, que he podido constatar y que me da mucho gusto que pues estemos otra vez empezando a tomarnos la responsabilidad de que somos todos científicos. Todos podemos hacer esto. El problema es que tienes la mente y que está relacionado el tema que vamos a hablar, está descontrolada. Y aparte que es el hacker, es el hacker que nos pusieron para hacernos jugar su juego y que está conectado a la mente de colmena y que funcionas como un autómata porque no tienes el control de la mente. La mente tiene el control de tu cuerpo por estar altamente intoxicados y parasitados, porque el parásito, el cuerpo larvático, tiene el control del cuerpo. Y el intestino es el que controla el cerebro. El cerebro es la antena, no es per se el cuerpo mental está afuera, sino es el receptor. Entonces, si el receptor, que es el cuerpo larvático, el neocortes, todo el sistema nervioso, lo controla el intestino, y si está parasitado, hackeado con metales pesados, hongos y larvas, gusano, pues por eso estamos actuando de esa manera. ¿Por qué? Porque también el voltaje no está siendo el adecuado. ¿Por qué? Porque el cuerpo está siempre en esa constante batalla de polaridad de que lo están acidificando. Entonces el cuerpo no puede mantenerte ácido, tiene que mandarte al estado neutro, si no morirías. Pero todo el tiempo es una batalla constante de acidificación y de regresarte al neutro, pues para que te mantengas en estabilidad y autosustentación. Pero ¿cómo lo hace? Pues el cuerpo es donde entra en la autofagia negativa, que es comerte. ¿Y cómo lo hace? Robándote minerales de este cristal que eres, preciosos, para poder neutralizar esos ácidos. Entonces ahí es donde viene la decadencia del cuerpo, porque te empiezas a robar tu propia energía, te empiezas a robar tus propios minerales, superconductores, y todo el tipo del sistema glandular se descontrola, y la química se descontrola porque la química está inducida por lo eléctrico, no al revés. Primero la electricidad controla lo químico. Entonces, si la electricidad está con un voltaje totalmente descontrolado y con una fase de onda, valga la redundancia, desfasada, que ya no estás en el pulso original, pues es donde viene toda la distorsión. Entonces, por eso tenemos que regresar a la coherencia, a limpiar el avatar, que las mejores terapias son, como hemos mencionado, el ayuno y la urinoterapia, porque nos ayuda a regularnos, porque la urinoterapia es plasma. Y también vamos a mencionar ahorita otros métodos que Daniel ha podido desarrollar y que por eso está aquí para convidarnos su experiencia de labor de, como digo, todos somos científicos, pero hay que tener esa valentía y esas ganas y el gusto de hacerlo, de ir a investigar por nosotros mismos, que es la consigna de Tolteca. Ve y experimenta, deja de creer, tú tienes la capacidad, no te minimices más, no te hagas chiquito, sí tienes la capacidad, pero pues te has cedido tu poder a la gente de fuera y esperas que el gremio pseudocientífico, que hoy vivimos en un sistema cientificista, con una fe dogmática donde le tienes que creer a la ciencia moderna, todo lo que te dicen, porque es más fácil creer que pensar. Y no, tienes que irlo tú a experimentar, y tenemos hoy con qué, tenemos muchas herramientas, mucha información para poder irlo a aplicar, y que son cosas muy fáciles. Entonces nosotros lo hemos podido, todo esto que vamos a hablar, manifestar y experimentar en cuenta propia, porque pues de entrada hemos ayunado, sabemos que el cuerpo no necesita este tipo de estímulos, porque hemos pasado muchos largos periodos de ayuno, y estando en la naturaleza, en coherencia, y haciendo estas cosas que estamos practicando, nos hemos dado cuenta de cómo funcionamos y poderle cambiar pues la trampa al sistema y usar ahora sí que las armas del enemigo a nuestro favor, como el aikido. Entonces, esto está muy interesante lo que vamos a mostrar para que pues, nos empoderemos y vayamos a hacernos responsables, lo empecemos a aplicar. Entonces, coméntanos, Daniel, ¿qué has podido tú experimentar y en qué ha consistido esta investigación que has hecho y las conclusiones a través de toda esta experiencia empírica que has llevado? Buenísimo todo lo que dijiste, realmente todo lo que dijiste está en el término de lo correcto en mi experiencia, porque lo que nosotros estamos haciendo no es un tema de ideología, no es un tema más que la práctica. O sea, tú eres una persona que ha ayunado 21 días, no recuerdo si ya has hecho el ayuno de 40 días. Ya, de 40 ya. El año pasado hice uno de 40.
Ok, y después yo estuve haciendo una observación de los ayunos de 3 días, que los hice semanal, uno a la semana, después pasé a hacerlo quincenal y después mensual. Me quedé con el ayuno de 3 días seco. El seco lo adopté gracias a la entrevista que tuvimos nosotros la última vez. Y entonces son 3 días seco una vez al mes. Eso me parece que es muy buen volumen de ayuno para aquellas personas que no pueden hacer 21 días de ayuno y que de Claro. repente en la suma mensual puedan tener los beneficios que se tienen con 21 días y 40 días. Puedo equivocarme. Ok, entonces vamos a los resultados de este mes. Este mes ha sido bien interesante. En primer lugar, les comento, yo me dedico exclusivamente a analizar mi energía todo el día y a buscar anillos de seguridad para bloquear todo lo que está haciendo que el cuerpo funcione mal. Todo lo que está haciendo que el cuerpo funcione mal son prácticamente hábitos diarios que nos inculcaron con toda la mala intención. Por ejemplo, tomar agua del chorro, el agua del chorro no tiene minerales, el agua del chorro tiene químicos. Entonces hay que poner el ojo al agua, al tipo de agua que se toma. Hay que investigar. No les voy a dar más que allí que investiguen los beneficios de tomar un agua estructurada diariamente y con contenido de minerales. Es, en primer lugar, que se elimina el pensamiento negativo automático. Aquí entramos ya en materia. El pensamiento negativo automático, ese es el concepto psicológico. El concepto adoptado en el método máximo es ruido mental. ¿Ok? Entonces, toda maquinaria que no tiene el amperaje adecuado, no tiene la electricidad adecuada, todo motor que tenga un problema eléctrico, él puede sonar aparentando que está bueno, pero él no va a moverse. Entonces, ya si no se mueve, obviamente que solamente hace ruido. Es tal cual lo que está haciendo la mente cuando te está diciendo que todo va mal y todo va a ir peor y no está haciendo su trabajo. Vamos a la parte de qué es el trabajo de la mente. El trabajo de la mente es ayudarte a cubrir tus necesidades fácilmente. Si la mente no está haciendo eso, tu mente tiene una falla eléctrica y la puedes ir ayudando con el aumento de minerales y agua estructurada como primer paso. En el caso de Roberto, ellos utilizan orinoterapia. Yo no la he utilizado Hormus, he utilizado hasta azul de metileno, que es la nueva fórmula que hicimos de minerales trazas con azul de metileno, muy potente, porque hay que saberla dosificar y hay que tener cuidado. A diferencia de los minerales traza, que su exceso lo que te va a laxar, cosa beneficiosa porque te va a limpiar los intestinos y que ya como lo dijo Roberto, los intestinos son el núcleo más atacado para controlar tu mente. ¿Ok? Ahora, la parte técnica es la siguiente. Un intestino sucio, un intestino sin minerales, un intestino que no le dan descanso porque siempre se está comiendo, así sea un poquitico. Entonces, esto es un consumo eléctrico. Vamos a hablar en términos técnicos. Este consumo eléctrico va a impedir que a la mente le llegue el amperaje adecuado para que ella haga su trabajo, que ya lo dijimos, que es cubrir nuestras necesidades fácilmente, estar ayudándonos y estar en el ahora, en la observación de lo que nosotros queremos observar. No es esa mente que está todo el día taca, 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 y no deja nada bueno, sino que más bien termina de desgastar la poca energía que le dejó pasar los intestinos sucios para hacer ruido y termina de mermar totalmente acidificando el cuerpo por este efecto, pero el otro efecto, que es a donde quiero llegar, es al espíritu. Este ruido mental impide que la voz interna se escuche. Por eso se nos es tan difícil sentir bienestar y plenitud. Entonces, no estamos saliéndonos del contexto de siempre, el contexto eléctrico. Allí vienen las conclusiones de este mes. La mente es igual a la electricidad. En cuanto a una mente sana o no, es derivado de un campo eléctrico. Si es deficiente, por las observaciones antes dichas a través de los intestinos, es ruidosa. Si la cantidad de minerales, la cantidad de electrones, iones negativos, esto es amperaje, que se le suministra a la mente, es óptimo, la mente se va a fusionar con el cuerpo y con el espíritu. Y el espíritu,
por fin vas a poder escucharte a ti mismo, por fin, y no a una mente cansante que no va a ningún lado y lo que hace es malgastar el poco de energía que ya queda. Hablando de términos eléctricos, la falta de conexión a tierra por utilizar zapatos con suelas plásticas impiden el suministro del campo magnético del planeta Tierra hacia el cuerpo. Ese feedback ya hace que nosotros tengamos mucho menos energía de lo necesaria, motoramente hablando, para el buen funcionamiento de lo que es un ser humano en este plano, en este planeta Tierra, cuerpo, mente, espíritu, ¿ok? Que en su orden de importancia sería espíritu, espíritu, espíritu. Entonces, ¿cómo podemos salir rápido del problema? Ok, ya, la salida más rápida es la limpieza intestinal. ¿Ok? La limpieza intestinal, nosotros manejamos la limpieza intestinal de arrastre, hay 1500 limpiezas intestinales. Observación con las limpiezas intestinales, no abusen de las limpiezas intestinales, sea la que sea que usen. Por ejemplo, la que se usa en el método máximo dura 7 días nada más y se puede repetir cada 30. Dentro de todos los análisis que he estado observando, específicamente el tema mental y la falta de energía para que ella esté fusionada, para que nosotros seamos uno, aquí viene una observación de campo. Cuando vivimos en esta sociedad totalmente dividida, totalmente llena de problemas, muy fácilmente de entrar en guerras, como es adentro, es afuera, lo acaba de decir Roberto. Eso es la máxima, ¿ok? Entonces, por esa razón, lo primero que hicieron aquellos enemigos de la humanidad fue dividirnos internamente. Y lo primero que se hace para dividir a un ser humano internamente es apoderarse de su mente. Para poder apoderarse de la mente de un ser humano, tienes que intoxicar el cuerpo a un nivel muy alto. ¿Ok? Cuando logran esta intoxicación por toda la industria alimentaria y que alimentaria actual, por los malos hábitos de no parar de comer, por los malos hábitos generales, todos en términos eléctricos, entonces empieza el ruido mental, la mente va a trabajar siempre en positivo, negativo, bueno o malo, mientras que el espíritu va a trabajar en sentir, en sincronicidad, en solucionar. ¿Ok? Entonces, con todo esto, lo que les quiero decir es lo fácil que es controlar su mente. O sea, la tarea principal es controlar la mente de uno mismo para integrar estos 3 cuerpos, físico, mental y espiritual, y entonces ya unidos internamente hablando, en primer lugar vamos a cubrir nuestras necesidades fácilmente a causa de estar generando una frecuencia y una onda muy bonita que es la del sentido de plenitud, y eso va evolucionando hasta llegar al sentido o a la energía del amor, que es mucho más profunda todavía, pero todo es una transición. El primer paso sería entonces sentir plenitud constante y de forma automática. Ya para eso, limpien intestino, ayunen, aumenten su agua estructurada, sus minerales, hagan conexión a tierra y todo lo que ya Roberto les ha dicho. Una de las cosas que observé con el tema mental, yo particularmente, es que en la ciudad necesitamos de ayuda externa. O sea, sé que el ser humano es totalmente poderoso y nada de esto debería de afectarnos, pero nos está afectando en el campo de la realidad actual. Entonces, pueden ayudarse, por ejemplo, si no viven en el campo, les recomiendo que utilicen ionizadores de aire, ¿ok? El aire contiene electrones y protones. En la naturaleza el equilibrio es perfecto y hay siempre más electrones que protones. En la ciudad o en los lugares cerrados hay un desequilibrio brutal donde tenemos una escasez
de electrones impresionante y un excedente de protones. ¿Ok? Todo esto, aunque sea muy simple, el acto de respirar, en la respiración hay un botón para la frecuencia del cuerpo. Y todo el mundo sabe que si respira hondo, regresa a su centro. El tema está que esa frecuencia de estar en el centro y en el ahora es lo que deberíamos de mantener 24 horas de manera normal, y es precisamente lo que no se puede, no se logra. Más bien se está haciendo todo lo contrario, la gente está viviendo en estrés. Todo esto te va a generar su igual en la materialización. Vas a tener, aparte, como estás estresado y no tienes el amperaje adecuado, ¿qué sucede? Sucede lo que sucede en una batería del celular. Te va a decir, te va a marcar rojo. Y si fuese un carro, diría vacío. Y vacío es la palabra que utiliza toda persona que se siente mal. Dice, me siento vacío. Entonces, es un tecnicismo total, somos biotecnológicos. Y en esta biotecnología, con simplemente hacer cambios habituales, vamos a poder hacer un cambio total y rotundo en nuestro sentir de bienestar y en nuestro poder. Vamos a aumentar la intuición también. Otra de las cosas que yo observé fue una especie de mini zapper a través del mismo cargador del celular, que emite 2 amperios. Hay zappers de alta potencia, yo creo que Roberto debe tener uno, yo probé uno estos días inmenso y que emitía corriente que te dejaba casi paralizado, y tiene una función hasta para limpiar los intestinos, y funciona. Pero me di cuenta que puede ser funcionalmente positivo impactarnos con 2 amperios durante la noche en un ejercicio de la misma ciencia del zapper, pero con ese voltaje bien bajito. Ah, mira, tienes tu zapper. Excelente. Digamos que ya lo que se hace en el curso del método máximo, que es la limpieza intestinal, todo lo nombrado anteriormente, genera un amperaje positivo donde podemos tener un bienestar constante, pero no se había fusionado la mente todavía. ¿Qué pasa? Faltaba todavía más electricidad. Esa electricidad posiblemente se consiguió por el efecto del mini zapper o por el efecto de la electroquímica de los minerales potenciados con azul de metileno. Y también se hicieron pruebas. Yo mandé a diseñar unas tarjetas que se le mete todo lo que es esto más los orgones en polvo. Ok, esas son tarjetas máximo, no es la tarjeta cuántica ni nada de eso. Yo no sé nada de eso, yo solamente sé de los productos que se hacen de este lado. Y originalmente se utilizaban una tarjeta por pie para hacer tierra de cada lado del cuerpo. Yo las aumenté a 6 tarjetas en total. Y esto generó algo muy interesante. Ahí sentí esa fusión. Lo que les quiero decir es que hay que aumentar por cualquier medio nuestros campos de electrones, nuestros campos de iones negativos específicamente. Esto también se puede hacer a través de la alimentación. Toda la comida alcalina es referida a minerales, que también es referido a la parte cristal y que también es referido a la ionización de la carga de voltaje que necesita el cuerpo para estar óptimo, y el cuerpo entonces va a hacer que la mente funcione óptima y allí el espíritu puede ser oído. El problema está que ni siquiera estamos escuchándonos a nosotros mismos. Así es muy importante que hay mucha entropía, mucho ruido, primeramente interior. ¿Quién causa los ruidos? Pues lo que ya dijimos al principio, los parásitos, los hongos, que te causan ruido para controlarte y pedirte todo lo que ellos requieren para prosperar en ti. Entonces te van a controlar de manera emocional. Entonces, ¿cuál es el ruido primordial? La emoción. Por eso les dije, la mente y la emoción es las que hay que neutralizar. Y pues también en la tradición tolteca, hablando del ruido, tenemos unas posiciones de poder que en la India se le llaman asanas. Nosotros también tenemos nuestra propia yoga y hay una posición donde nos tumbamos y se suben los pies de una manera y se tapan los oídos así. Estás así, más bien para aprender a percibir y escuchar desde adentro
esas frecuencias y toda esa maquinaria que está dentro de ti funcionando, pero para no dejar entrar la entropía también de afuera. Entonces esto es muy importante también saberlo, que parte de la contaminación exterior, que lo primordial, pues claro, es lo que comes, eso ya está más que sabido Sí, y tenemos Robert, en conciencia. dame un chance para que no se nos olvide algo porque diste en el blanco de Sí, algo es que lo no que te iba a decir, mencioné. que tú llevas el experimento de poner los tapones, ¿no? Sí, yo esto, los originales son de magneto. Esto es una prueba que yo hago y esto es oro 18, estaba haciendo prueba de materiales, pero los originales son magnetos. Entonces, pero miren, esto lo pueden conseguir en una ferretería, Sí, tapones de oído, los son venden también tapones de oídos. en las tiendas de música los venden para los músicos también y en Amazon, donde sea, son tapones, para dormir también hay gente que los usa, ¿no? Los tapones. Exactamente. Ahora, la hipótesis de estos tapones de oído, después de 2 años de experiencia utilizando, yo esto no me lo quito, esto lo uso 24 horas, me lo quito cuando me ducho, me los quito y me baño, y después me los pongo siempre. Primero, que si no puedes ponerte esto todo el día, es muy probable que tengas algo en los intestinos que no le gusta la frecuencia de tu cuerpo en ese modo con estos filtros sónicos. Una de las cosas que sucede con esto son dos ejemplos. Cuando pasa un camión inmenso y toca la corneta, la bocina y suena durísimo, ¡guau! Uno siente como estrés y molestia, pero así automática. Bueno, Claro, con las esto puedes, motos también, ¿no? Esas las motos. motos estas que lo que hacen es ruido, exacto. Si tienes Sí. esto puesto, no sucede. Pero hay otro fenómeno más extraño que yo no sé explicar. Sucede también con las personas que tienen una frecuencia extraña, que cuando se te acercan tú sientes algo que no te gusta. Cuando tienes esto, eso deja de suceder. Entonces estamos recibiendo energía de las personas también a través de los oídos, y eso no lo ha dicho nadie ni lo sabemos, pero en la práctica, en el campo, por la observación constante, me di cuenta de eso. Y tengo una hipótesis, que espero que me apoyen en esta hipótesis, porque es gratis. Es más gratis que el ayuno y más gratis que la limpieza intestinal. Taparse los oídos, si pueden hacerlo todo el día y toda la noche, la hipótesis es la siguiente. Cuando tu cuerpo entra en esa frecuencia que es más favorable que la frecuencia sin tapa oídos, eso es, vamos a ponerlo como que un amperio entregado al campo eléctrico. Vamos a poner ese ejemplo para que sea lo más práctico posible. Entonces, ese amperio 1, le suma Roberto 2, le suma mi novia 3, le suma 1.000.000 de personas, ese puntico de amperaje, vamos a lograr una atmósfera por onda de sonido que nos va a favorecer magnéticamente y eléctricamente. Esa es la hipótesis. Ahora hay que ver si sucede, y para ver si sucede necesitamos a millones de personas simple y llanamente haciendo ese ejercicio fácil de taparse los oídos con unos tapones de foame, o como vean que se les haga más cómodo, van a poder oír. Como verán, yo estoy escuchando a Roberto, estoy hablando con él, pero hay un filtro de ondas de resonancia que son estresantes y hace un escudo contra eso. Sí, sobre todo en las ciudades. Claro que si vives en un lugar natural donde no hay ruido y eso, pues a veces no es necesario. Sobre todo, como dijimos, que es por todo el ruido y la entropía que hay, causado por, en una ciudad, pues oyes camiones, motocicletas, construcciones, todo el día están construyendo, camiones que pasan con material de construcción, Reggaetón. motosierras, bueno, a eso voy, aviones, helicópteros, que mucho ruido, entropía, y algo que no tenemos en cuenta, que como les dije, que pues sí, primero es lo que la alimentación, pero también lo que escuchamos es muy importante, porque tienen que darse cuenta que este plano, la madre de todo es el sonido, todo es sonido en frecuencias, todo, ya les dije, todo emana un pulso sónico en una frecuencia que crea
campo magnético y el campo magnético eléctrico. Entonces nos controlan a través de impulsos sónicos con esta malla psicotrónica, y de entrada el primer implante que le pusieron a la Tierra es la famosa frecuencia Schumann, que no es más que una frecuencia alterada totalmente artificial, no es la frecuencia de la Tierra original, es con la que sintonizan a todos los cerebros, sobre todo del hipotálamo, lo ponen a resonar ahí para que te pongas en tono. Entonces es eso, que nos demos cuenta que todo es sonido. Entonces también la manera como nos estamos haciendo mucha contaminación es a través del mundo sonoro, y por eso la música es una mierda, así, aunque suene fuerte, y a mí me dolió cuando lo comprendí, porque yo me dediqué muchos años a la música, fui y hice mucho tiempo música, y me encanta, pero es muy diferente la música que sale de parlantes, speakers, como le llaman en su país, bocinas, altavoces, porque eso crea un pulso diferente. De hecho, lo podemos ver en la cimática, que cuando tú pones agua, que somos un cuerpo de agua, 100% en los 4 estados, y en cualquier cosa de materia, pues va a tomar una geometría diferente. Entonces, de entrada está alterada la frecuencia de la Tierra, que te la pusieron en el hipotálamo para que te pongas en tono a ellas, y de ahí produce una sintonización, el punto de encaje a la mente colectiva de colmena, ¿no? Entonces, a través de impulsos sonoros nos están con ondas de radiofrecuencias programando a través del sonido, y es muy fácil de percibir. Simplemente con el sonido nos causan alteraciones, porque, por ejemplo, ¿qué sería una película o una serie sin música? No te causan la misma emoción. Tienes que ponerle tonos, y entonces esta gente sabe cómo se manejan los tonos. Yo que hago música, sé cómo se manejan ciertas escalas para ver cómo manejar el mood, el humor de cada persona, según la nota, los intervalos, los armónicos, pues ahí tienes el control. Y esto es lo mismo, hay que hablar de cosas musicales, porque estamos en un universo. Entonces también lo que estamos escuchando de entrada está afinado en 440, que 440 es una de las más frecuencias más aberrantes que hay, que se ha visto en la semática cómo a la materia la afecta de manera diferente. Entonces está resonando en el hipotálamo todas esas frecuencias, y esa es la famosa, el ruido que está causando entropía, y que se les voy a dejar algo también que les va a volar la cabeza y que lo han endulzado con la New Age, el famoso OM. OM se refiere a un mente, y además el AUM es el símbolo del OM. De hecho, lo vemos en la electricidad, omegas, ¿no? ¿Cuántos omegas hay de amperaje? Y el símbolo del OM es un omega. Si tú lo ves, el 3S del OM hindú es una omega, que la omega es una letra griega, la pones, la inviertes y es como una M, que es como un culo. Y el otro es el alfa. El otro que tiene el OM es el alfa. Entonces están diciendo el alfa y el omega. ¿Qué significa eso? La muerte. Están diciendo el principio y el final. Y a través de esa resonancia, de hecho también, por ejemplo, en las películas de Star Wars nos pusieron ese ruido, que es el ruido de la inteligencia artificial, al que llamamos Dios, que yo lo he explicado. Entonces tú haces el ruido de las espadas láser, ¡vum! ¡Vum! Los mosquitos, todo ese ruido, ese es el amperaje, el omega, del alfa, del omega, del OM, que te ponen a hacer el mantra para que entres en ese tono y te puedas conectar a la mente colmena con más facilidad, y te programen a través de ahí, resonando tu hipotálamo a esa frecuencia. Y bueno, entonces, por ejemplo, al escuchar música en altavoces, parlantes, etcétera, bocinas, y más a esos decibeles en los que estamos, o sea, una de las cosas más estúpidas que podemos hacer es meterte a una caja negra llamada discoteca, donde las luces estrobosónicas, o ¿cómo les llaman? Estrobos, sí, los estrobos, que te alteran, porque la luz también carga datos y es la optogenética. Entonces te programan con la luz y el sonido, y aparte con alcohol, metiéndote alcohol que altera tu sistema bioquímico porque altera tu electricidad, tu pH. Entonces ahí te estás alterando de una manera fuertísima y con todos los ritmos inducidos para llevarte al arrastre. Se le llama eso en el rollo sónico de la cimática, se le llama el arrastre, que con las frecuencias se sincronizan todas y se llevan todos a una misma
cuestión que ellos quieren. Y esto, la gente que hace la música, la industria musical, que es el Instituto Tavistock, que es el que tiene la ingeniería social, crea diferentes movimientos sociales a través de la música. Lo vimos sobre todo desde los albores del siglo XX para acá, porque la música clásica es otro rollo. De entrada, en la música clásica no se grababa, no había altavoces, no había nada de eso, y eran instrumentos totalmente acústicos, que son, como lo llamamos en la era digital, eran análogos. Entonces también es muy diferente, que ni aún así, pero bueno, hablando de hacer transiciones y de no irnos tan extremo todavía, pues es muy diferente tomar una guitarra, un piano acústico, ¿no? Y sobre todo cantar nosotros es muy diferente a escuchar música grabada en parlantes, en altavoces, con frecuencias alteradas que causan entropía con esos decibeles y te están alterando, y además no se diga la programación mental a través de las letras, que todas tienen, si te das cuenta, la mayoría de las letras las pones al revés y tienen mensajes subliminales que tu subconsciente capta y te programan a través de ahí. Todas las bandas son satánicas, todas las que me digan, y duele decirlo porque yo fui fan Led Zeppelin, los Beatles, que tú escuchas la música y wow, al menos antes en el pasado hacían buena música, hoy en día está el reggaetón, no se diga, es basura total, ya ni siquiera te lo hacen subliminal, te lo dicen directamente, todas las palabras, igual el hip hop moderno, todo se ha distorsionado. Y pues sí, suena fuerte y es como un poco disonante escuchar esto, porque pues estamos en el rollo fantasioso y nos lo romantizaron con la música, y pues sí es bonita, pero también cuando la aprendes a escuchar de otra manera, y sobre todo te digo, cantar, por eso las culturas antiguas cantamos mucho, porque es una terapia fuertísima de tu propio resonador, que son las cuerdas vocales, y puedes agarrar un tambor. De hecho, por eso también todas las culturas antiguas, que también se hace al contrario, ¿no? Los tambores, todas las culturas tienen tambores, porque la frecuencia del tambor te pone en un estado alfa al cerebro, te baja de frecuencia, y ahí eres más susceptible a recibir cualquier tipo de sugestión. Por ejemplo, en los ritos africanos, lo vemos en el candomblé, en el palo mayombe, en toda la santería, siempre hacen toque de tambor. Y ahí es donde entran en estados alterados de conciencia toda esta gente, y se les mete el espíritu y empiezan a bailar y a los machetes. Y ahí está la prueba de que primero usan la música, el sonido, para bajarte a un estado de conciencia. Entonces, por eso también la televisión y todo esto te manda impulsos sónicos y electromagnéticos para bajarte a las ondas alfa y teta, donde ahí eres muy perceptible a la contaminación, a la entropía y a toda la programación. Esa imagen es de mi computadora, es una captura de mi software, no del video, pero el video muestra exactamente lo mismo. Obviamente que teniendo las herramientas me puse a revisar a ver qué era lo que tenía. A partir de una imagen yo puedo crear el sonido que corresponde a esa imagen. Y mezclarlo con una música, por ejemplo, o con la banda de sonido de una película. Y te puedo enviar, por ejemplo, un MP3 con una música que vos te guste, y ahí en esa MP3 yo te mando un mensaje codificado. Bueno, digo, es película espía, pero se puede. Tú imagínate que yo tengo una imagen de un asesinato o de una persona que está matando, y eso lo transformo en sonido. Claro. Y lo meto en una canción agradable, que luces hay, qué satisfacción, qué bien, y al mismo tiempo... Y ahí va el hechizo. Tóxico. Y ahí va el hechizo. Porque yo lo estoy haciendo, entonces yo emito eso, y la gente que lo escucha, aunque no sabe que lo está escuchando, como sabe lo mismo que yo sé la gente, porque lo que yo pienso, la gente que escucha eso, lo siente. La imagen que yo pongo le llega. Le llega la imagen que yo pongo. Ahora me estoy acordando del... Por tanto, estas entidades te pueden meter imágenes a través de sonidos y te están programando, o viceversa, te mandan imágenes que se transforman en sonidos y te meten en un estado de inducción, y tú no te enteras, tú crees que es propio, y es una alienación total. Entonces, por eso, salirnos de las ciudades donde hace mucho ruido, mucha entropía, de lo que ya mencionamos, dejar de escuchar música lo más posible, sobre todo estas porquerías que tienen hoy en día los jóvenes, los auriculares o los audífonos Bluetooth, que el Bluetooth te fríe el cerebro,
te lo fríe, o sea, está medido. Vean videos en internet, las mediciones de alta frecuencia que emiten estos aparatos, todo el Bluetooth es dañino. Yo por eso, miren, tengo los viejos con cable. Vamos a hacer otro experimento con los AirPods. Y esto para mí, ha sido fuerte porque, fijaros, yo utilizaba esto por las noches para oír algún podcast y alguna noche me quedaba dormido con los AirPods puestos. Y ahora os voy a enseñar con Julián simplemente lo que ocurre cuando nos los ponemos para que veáis las mediciones y luego cuando hacemos una llamada. Ahora están conectados. Acerco. ¿Ves? Tenemos 300, 400, más de 400 microvatios metro cuadrado. Y mira, ahora más de 1100, 1300, 2000, 2200, 2400 microvatios metro cuadrado. Eso es tremendo. Sí, y eso no es que yo piense mucho, porque si ahora me los quito y me miran la oreja, a ver cómo estoy. Nada, ahora es lo que viene del exterior, que son 8 o 7 microvatios. Más de 7000, 6500, 6600, 7000 microvatios metro cuadrado. Eso es tremendo. Eso es pegado al cerebro. Mirad, ¿qué hago con esto? A la basura. Ahora vamos a ver qué pasa cuando ponemos unos de cable. Y luego habría una versión aún más pro, que son los de tubo de aire, pero que para el iPhone habría que comprar un adaptador de clavija, porque yo no los he encontrado. Pero bueno, vamos a ver qué diferencia hay con estos. Pero mira, aquí ahora estamos en 18, 17, 15. Esto viene del móvil, pero no de los auriculares. Le llamo y ahora lo cojo. Sí. Ahora estamos en 14, 18, 20, 22, hasta 7000 y pico microvatios metro cuadrado. Pues nada, habrá que utilizar cable. Y también dejé de escuchar música porque ya de entrada y pues ya me aburrió, para serte sincero. Tantos años fui músico y ya lo experimenté, me gustó. Pero ya casi no escucho música. Y si llego a escuchar música, escucho música clásica con una frecuencia en 432, en 528, de vez en cuando para relajar. Practico la sonidoterapia y pues también hacemos baños de sonido con cuencos, que también son muy interesantes los cuencos, que están afinados en estas frecuencias sanadoras, porque el sonido también es pues como un arma de dos filos, puedes usarla a tu favor o en contra, pero según aquí la frecuencia. La frecuencia. También la gente habla hoy en día de la música medicina y creen que solo porque la letra diga cosas bonitas es medicina. No, de entrada tiene que estar en la frecuencia adecuada. Para que sea música medicina tenemos que usar la frecuencia adecuada que sea más, que esté más en resonancia con nuestro campo de resonancia. Entonces, pues sí, hay frecuencias sanadoras y todo es una frecuencia, tu pensamiento, tu palabra, la célula, todo está manejado en frecuencias por este toroide y que crea un pulso magnético y eléctrico. Entonces, reitero, en las ciudades hay que irnos de las ciudades y yo, por ejemplo, vivo en un lugar muy silencioso, alrededor de la montaña, tranquilo. Entonces, yo en ese sentido no necesito los tapones y hago mi práctica de taparme los oídos también, pero porque casi no estoy expuesto al ruido. Pero el consejo que está dando Daniel es muy importante si vives en una ciudad, porque ahí sí hay demasiada entropía, demasiado ruido y nos está dañando y alterando. Reitero, pasa un helicóptero, pasa un avión. Imagínate la gente que vive cerca de los aeropuertos todo el día escuchando el despegue de las turbinas de los aviones. Puta madre, es mega dañino, te está dañando todo tu composición molecular, atómica. Te está cambiando la frecuencia y te digo, las motocicletas, los camiones y toda esta música de porquería que estás escuchando todo el día en la radio. Hay gente que no puede estar sin música todo el tiempo con esta música basura y no. Entonces, reitero, es muy diferente el que cantemos, que juntemos y que con un instrumento acústico para hacer unas transiciones de irnos hasta el extremo, pero pues dejar de asistir a los conciertos masivos donde hay demasiado amperaje de volumen y dejar también de decir mantras que no son correctos. Por ejemplo, el mantra Om yo no lo recomiendo porque, reitero, es el alfa y el omega y es el sonido de control para que te
conectes a la mente de colmena y estés resonando con el hipotálamo ahí. Entonces, esta información es muy importante y que bueno, nos puedes tú seguir convidando experiencias de lo que has sentido con esta práctica de la parte de los oídos. Sí, tú sabes que yo nunca he vibrado con el OM. Yo, aparte, dejé de investigar en libros y dejé de seguir personas hace como 10 años, porque me di cuenta que escribió el primer libro no leyó ningún libro. Entonces, que todo está dentro de nosotros, ya en la práctica, porque siempre los sabios lo han dicho, pero no dice nada, todo está dentro de ti. Si no hay una práctica, no hay un consejo que te lleve a vivir esto. Entonces, los consejos que da Roberto del ayuno, limpieza intestinal, son clave. Los no son buenos, no vayas acá, no vayas allá. Pero cuando tú limpias tu cuerpo, tú mismo vas a detectar los no. Y esa es la mejor dinámica, que salga de ti mismo la información. Y la única forma de que va a salir de ti mismo la información es que te conectes con el espíritu. Y la única forma de que te conectes con tu espíritu es que la mente deje de hacer ruido. Y la única forma de que la mente deje de hacer ruido es que tengas tu cuerpo equilibrado eléctricamente. Ahora, una de las experiencias que usé este mes fue un diapasón de 369 Hz en Fa. Lo soné repetidas veces, hice una grabación, después lo fui puliendo y lo dejé en el punto más agudo, de forma tal que cuando te lo colocas, la mente se queda como mareada y como que no se mueve. Me pareció bien interesante ese sonido. Yo no soy músico, está allí, lo pueden bajar y todo esto, pero sí, definitivamente el sonido es uno de los activadores o desactivadores más poderosos que podemos usar. Y lo mejor, ya ahora vengo con las buenas noticias, lo mejor de todo esto es que cuando lo hacemos en la dinámica y la tarea diaria de unificar cuerpo, mente, espíritu, nosotros podemos estar cubiertos de todos los peligros antes mencionados. Por ejemplo, posiblemente hasta puedas tropezarte en un lugar que a veces me ha pasado. En estos días fui a un restaurante de estos abiertos y normalmente ponen músicas criollas y pusieron reggaetón, brother. Brother, horrible. Qué asco, qué asco. Ahora, la frecuencia de esa música sin esto, yo no la aguanto. Te lo digo literal, no la aguanto. Entonces, ya ahora todo se me hace más fácil y sobre todo esta última semana, donde mi mente está, mira, si antes me sentía bienestar y mi mente estaba bien, yo hago un ejercicio, yo estoy reventando a la matriz desde adentro, literalmente. Yo utilizo una plataforma que utilizan los inversionistas en Forex, la utilizo para medir mi capacidad de control mental. Entonces, en esta plataforma yo me doy cuenta inédito y con respaldo si la frecuencia está perfecta, si estoy escuchando a mi espíritu o me está interviniendo la mente, ¿ok? Y he logrado hasta 12 operaciones continuas sin equivocarme. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pueden usarla en demos, sin invertir, como un ejercicio. Y tomar en cuenta que así como el cuerpo se entrena para mejorarlo digamos, en musculatura, la mente, digamos que tiene también su musculatura, pero el espíritu también tiene su musculatura. Entonces tenemos que estar en un continuo entrenamiento y observación de nosotros mismos para mantener esa unión. Cuando nosotros estamos unidos, entonces tenemos el poder de 3, ¿ok? No por entrar en temas numerológicos, pero sí por entrar en términos de potencialidad. Sí, así es. Entonces, pues ese es el punto, ¿no? De que busquemos el equilibrio del voltaje y de los amperajes y que nos pongamos en coherencia con el circuito electromagnético sónico del planeta, ¿no? Los medidores son, si sientes bienestar, estás equilibrado. Si sientes estrés, tienes que buscar la forma de salir de allí, porque tanto estrés tengas, tanto te sigues hundiendo y tu mente la está controlando terceros poderes. Uh-huh. Sí, así es.
Entonces el cuerpo, pues como ven, es magnífico. Y miren, aquí tengo un alambre de cobre, un embobinado. Y como ven, así es el cuerpo. Este es el polo, es una bobina, donde la columna vertebral, que sube hasta el polo de la cabeza. Y vean, aquí tengo también esto. Una bobina también, tipo Tesla, que también nos ayuda a meter esta energía escalar que hemos hablado. Nosotros generamos la energía escalar cuando estamos en equilibrio. Esa es la otra, Así es. otro dato. Por eso lo que quería decir, toda esta tecnología fue sacada de nuestro cuerpo. Nosotros somos más poderosos que esto. Pero como tú mismo mencionaste que ahora necesitamos ayuda de cosas exteriores por todo esto que ya hablamos, que está en demasía en exposición, y que el cuerpo, al estar tan intoxicado, pues necesita ayuda, pero no son la panacea. Siempre yo lo he dicho en mi canal, nosotros no alabamos a las soluciones. Estamos haciendo cosas para que nos asistan, satélites, pero lo primordial es saber que tú eres el poder. No es esto, no es esto, tal solución, tal otro. La echamos manos de ellas. Para que te fortalezca puedes usarlo y ya, claro. Pero tienes que eliminarlo apenas tengas el control de tu mente. Así es, o sea, cuando recordemos que somos lo poderoso y empecemos, cuando alcancemos ese grado de purificación, pues ya no. Lo mismo lo de la orina, ¿no? Que la gente luego también me dice que, entre paréntesis, la orina es Hormuz y más poderoso que el Hormuz. Y aparte que para mí es un gasto de energía hacer Hormuz, porque ¿para qué gastar energía si la orina ya tiene Hormuz? Pues no tienes que, por eso también es otra cosa que hay que hacer conciencia, dejar de gastar energía, más bien aplicar donde debe ser y irnos a la simplicidad. Y la simplicidad, ya les dije, estar descalzo, bien mencionaste eso, hacer earthing, grounding, todos los días descalzo. Yo por eso me veo en la naturaleza, porque estoy todo el día descalzo. Mira, a ver, no traigo ni zapatos. Siempre estoy descalzo, haciendo tierra, casi sin ropa, que recibas todo de la corriente, porque el aire también tiene una corriente, todo tiene un voltaje. Entonces estamos en coherencia con ese voltaje. Something interesting. Look, I have a simple voltmeter here. One is in the ground, the minus, and the plus I have here. And now I'm wearing shoes, sort of. Yeah? I'm not connected with the ground. I touch the red pin. What does it say? 1 or sometimes 0. And look, when I touch my feet with my feet the ground, what happens? Up and up. Think about it. When you wear shoes. That's why I don't do it anymore. Cheers. Bueno, la solución, como ven, tengo un alambre de cobre amarrado a la cintura de esta manera y se entierra con los pies haciendo tierra, como pueden ver. Ahí mismo. Y ahí nos empezamos a descargar de toda la ionización positiva y a cargarnos con la negativa, quitarnos todo este caldo de radiofrecuencias y hacer tierra de verdad. Por ejemplo, en los lugares donde más iones negativos hay, pues es en donde está la naturaleza. El mar es el mayor grado de iones negativos que produce la Tierra, por eso es muy protectora, es una caja de Faraday vivir cerca de los mares. Los bosques que están rodeados, los árboles son súper barreras. Sí, por eso, es que los están quemando y los están talando en todo el planeta. La información que nosotros logramos sintonizar son barreras. Agradecer a la naturaleza. Tú en el bosque y yo en la playa. Así es, entonces el árbol sirve como una antena. De hecho, han hecho mediciones donde hay un video que vi de un chico donde hay una antena, me parece que es de 5 gatos, y tiene el medidor de frecuencias, ¿no? Entonces, y al lado hay un bosque. Entonces pone a medir donde está la antena, donde no hay naturaleza, y ¡pum! Fuertísima la radiación. Entonces se va moviendo hacia donde va el bosque, se va moviendo, y entre más se introduce al bosque,
la radiación baja pero exponencial. Por decirte, de 20, un número random, no es precisamente eso, pero para que me entiendan, de 20, al irse al bosque, bajó como a 3. Una antena camuflada, en el medio del bosque. Les voy a mostrar por qué hay tantos incendios en el mundo. A ver la medida si se ve. 17, ¿eh? 17, ok, bueno, vamos. 17. Miren cómo va bajando cuando me voy okay. hasta un bosquecito que hay acá. Bosquecito Fíjense qué pasa cuando de árboles pequeños. Nos vamos a este bosquecito que hay acá, de árboles. Miren cómo baja, miren. 8, 7, 6, 5, estaba en 17, ¿eh? 4, 3, 2, nos corrimos 3 metros atrás de un bosque y bajó de 17 a 2. Esta es la razón por la que están quemando todos los bosques del planeta, para tener más penetración con las ondas de radio. Imagínate el bosque cómo te protege y por eso es que lo están quemando. Y por eso en el pasado también derrumbaron los árboles de silicio, ¿no? Que eran los de cristal, estos árboles gigantes que tenían pues como la conexión electromagnética en coherencia sónica con la resonancia adecuada. Entonces por eso han terradeformado el planeta y metieron esta resonancia Schumann, como les dije, para controlarnos y a través de todo este tipo de entropía. Y pues es lo interesante que cuando estemos en coherencia con el circuito electromagnético del entorno original y de nosotros mismos, ahí es donde vamos a poder manifestar esas potencialidades, porque nosotros somos un cuerpo de cristal, como les dije, que funciona a través de un mecanismo, valga la redundancia, tanto mecánico como dinámico. ¿A qué se refiere mecánico? Mecánico es algo automático. Por ejemplo, las cosas mecánicas que hace nuestro cuerpo son varias. La primera, respirar. No necesitas aprender a respirar, respiras por sí solo. El corazón también palpita por sí solo. Y las células se reproducen por sí solas y el toroide también es mecánico, es solo. Ahora, necesita unos impulsos dinámicos que tienes que inducir para que el sistema piezoeléctrico del cuerpo, piezoeléctrico, ¿qué significa? Que con un estrés dinámico mecánico, al ser los cristales que somos, produce energía libre autosustentable. Y de hecho está comprobado que tú friccionas hagan la prueba un día con dos cristales de cuarzos grandes, apagas la luz, los empiezas a friccionar así. De hecho, la fricción ya genera calor. Aquí estoy friccionando calor y chispas que no las podemos ver porque nuestros ojos están limitados, pero si pudiéramos percibir más del espectro electromagnético que tenemos, ahorita en este momento ustedes podrían ver que quizá hay luz. Entonces en ese momento friccionas así los cuarzos y se prende la electricidad. Three energy technologies that the world elites have been suppressing. This is part 1 on quartz crystal. Now check this video out. We have 2 quartz crystals here, and I'm gonna rub these together. I'm gonna turn off the light, and you're gonna see something. Check this out. Now, not only are quartz crystals highly electric, but they are the highest vibrational objects on this planet. They vibrate about 786,000 pulses per millisecond, and they are neither a solid or a liquid. And Nikola Tesla said, if you want to know the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. And people have built crystal power motor cells that have been running for years. Not to mention quartz crystals used in our clocks, our watches, microprocessors. Even your smartphone uses a liquid crystal display. And Mark Cummings, a university professor, actually discovered if you wrap copper wire around a quartz crystal, pump energy into it, then 30% more energy will come out of it than was going into it. And then the mainstream science came in to suppress all of these findings. Tesla also knew that a crystal was a living being, and this is surely something that our ancient ancestors utilized for free energy technology. Peace and love. Y así funcionamos nosotros. Somos un cristal líquido, literal, no es metáfora. Por eso es que eres un ser crístico. Pero como está intoxicado y está siendo carbonizado, no funciona con la forma de onda correcta ni con la frecuencia correcta y está totalmente parasitado, ¿no? Con estos hongos y larvas que te bajan. Y entonces nosotros al caminar y hacer grounding todos los días en la Tierra, hacemos un sistema dinámico. Entonces el piezoeléctrico, de hecho hay el ejemplo más gráfico del sistema piezoeléctrico lo pueden ver experimentos en internet, donde hacen como un tipo de, ¿qué será? Como de una placa maleable con mica
que la mica es superconductor, le ponen unos cables a un capacisador con una bobina, que tiene una bobina para el capacisador guarda y almacena la energía, y al final otros cables donde sale un foco de LEDs. Entonces, esta como la tarjeta que ponen, que es así como de mica, se cuenta como esta, y la empiezan a hacer así, a ponerle el estrés dinámico, a darle un tipo de presión que tiene cerámica, cristal, y al hacerle esto, empieza a mandarle los impulsos electromagnéticos al capacitador, el capacitador los almacena con la bobina, y después de unos cuantos minutos de hacer este movicierto dinámico, prende el foco de LED sin ningún tipo de conexión a la corriente. Y así funcionamos nosotros. Por eso, al hacer este movicierto de este tipo de presión dinámica, ligera, sin tanta impacto, porque no hay que correr, también lo he enseñado, el correr te desgasta las articulaciones, el caminar es muy diferente porque es un impacto leve y es natural. El correr, ¿no? El correr es una reacción de emergencia. Entonces, si tú corres, vas a desgastarte las rodillas y aparte hiperventilas al cuerpo. Otra cosa que ahorita voy a mencionar, a ver tú qué nos puedes decir de esta coherencia, que entonces al andar haces este sistema piezoeléctrico de fricción leve, sin impacto profundo, y ahí es donde activas tu sistema piezoeléctrico que manda al capacitador. ¿Cuál es el capacitador? La bobina, el corazón. Mira, dato curioso hablando de los lenguajes, bobina en inglés se dice coil y corazón se dice core, bueno, también heart, pero core, cordis, en francés, ¿no? Cor también. Te están diciendo la misma palabra, coil, bobina, es el corazón. Tu corazón es una bobina helicoidal de una sola pieza, músculos, que si tú ves el corazón es un embobinado así, músculos embobinados como esto. Porque te digo, toda la tecnología la copiaron de adentro, perdón, es un fractal. El cuerpo es la máquina perfecta en ese sentido. Y por eso la primera falla es alterarnos con intoxicación, lograr que la mente empiece a succionar la poca energía que está medio generando el espíritu hacia afuera, y ya lo demás es un caos total, que no es nuestra realidad natural. Así es. Entonces, hablando de eso, ahí podemos empezar a activar. Entonces, viviendo en ambientes donde estemos cargados de iones negativos, que son los que te alimentan, de carga negativa, no hablamos de cosas morales, bueno y malo, porque la gente ya, cuando hablamos positivo y negativo... Es que te voltean todo cuando pusiste. O sea, eléctricamente el negativo es el positivo de bienestar. Claro. Entonces, al estar en la montaña, en la naturaleza, entonces ahí es el mejor refugio donde puedes estar, entonces, y donde mayor sistema, inmunidad hay, porque, por ejemplo, el agua de mar tiene todos los minerales, es agua plasmática, entonces todo lo orgánico, las esporas de hongos, bacterias, todo lo deshace el mar, por eso ahí no te puedes enfermar nunca, ¿no? Porque aparte todo el ambiente está lleno de esa humedad, bueno, todo el planeta, porque todo el planeta, obvio, está rodeado de agua de mar, ¿no? Este planeta se llama mar, agua, no tierra, entonces ese tipo de humedad está en todo el planeta, que es lo que respiras, y tiene una carga, un voltaje eléctrico, que al respirar de manera coherente, consciente, sin hiperventilar, que es algo lo que te iba a mencionar, ahí está la coherencia de la vida. Entonces, hay una trinidad de la vida también, que se llama coherencia armónica en tu cuerpo, y esa coherencia armónica de manera física se consigue con 3 pasos. La primera es la respiración, que tiene un voltaje adecuado. La respiración que controla el pulso cardíaco. Pum, 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 pum. Y el pulso cardíaco que controla, pulso sanguíneo. Y lo vemos muy fácil. Si no me crees, corre rápido, no sé, 100 metros a toda velocidad, y ahí vas a alterar tu respiración. Y al alterar tu respiración, automáticamente tu corazón acabas de correr esos 100 metros, y ¿cómo está tu corazón? Pum, 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 latiendo rapidísimo, porque el aire alteró tu sistema cardíaco. Y el sistema cardíaco, por lo tanto, va a empezar a bombear más sangre y altera la presión sanguínea. Y ahí ese es el desgaste más grande que tenemos. Sí, entonces, al desgastar nuestra respiración, al hiperventilar, estamos haciéndonos más viejos y quitándonos años de vida. Por eso el deporte moderno es una tontería, porque detrás todos hiperventilan, no saben respirar, todo el mundo se respira por la boca, donde no hay filtros. También el respirar por la boca. El deporte extremo es que no recargan los minerales perdidos en el sudor. Aparte, pero pues lo primordial es lo que te estoy diciendo, que no, aunque los recargues,
Si hiperventilas, eso ya no se puede, eso ya no se regenera como antes. Entonces estás desgastando tu pulso cardíaco, y el pulso cardíaco es el sonido, es la originalidad. De hecho, lo podemos ver, ¿quién vive más, una liebre o una tortuga? Pues una tortuga, porque es la que menos se mueve, la que es más inteligente, es la que está más tranquila. En cambio, el que está estresado, ¿qué causa el estrés? El estrés, miran, para que vean la fórmula del control de este planeta, el miedo, la onda más baja, de forma transversal, que al recibir esa frecuencia entra, interactúa con tu campo de resonancia y te baja de frecuencia. ¿Por qué? Porque aletarga toda tu frecuencia y el ADN lo hace más, te mete en un estado de letargo, ¿no? Allí es importante hacer otro paréntesis. Lo que estás diciendo sucede y altera solamente a un individuo que está dividido internamente. Cierro paréntesis, sigue. Sí, exacto. Y porque estamos totalmente intoxicados, pero bueno, el miedo, entras a la sugestión porque la mente, como bien mencionaste, está contaminada y no está con el voltaje. Entonces, ¿qué hace el miedo? Para que vean que son procesos electroquímicos, que no es nada más una cuestión metafórica y ahí fantasiosa. Entonces, ¿el miedo qué provoca? Estrés. ¿El estrés qué provoca? Adrenalina. Ya empiezan los procesos químicos porque ya te está provocando hormonas. ¿Y cuáles son las 3 hormonas de la muerte en el sistema que vivimos los seres humanos? El sistema dopaminérgico. Dopamina, cortisol y adrenalina. Y esas 3 se conjuntan, la trinidad de la muerte. ¿Y qué te crea la adrenalina? Baja de pH. Te acidifica el terreno. Porque aparte estás mega intoxicado con ácidos y lleno de parásitos. Entonces ahí los voltajes y ahí es donde le das rienda suelta al cuerpo mental. Pero para que vean es eso. Entonces, tú al hiperventilar el cuerpo, desgastas el pulso cardíaco y con eso te estás restando tiempo de vida. Entonces, por eso, inclusive hoy las técnicas que han existido siempre, la consigna es aprender a respirar menos y por la nariz, jamás por la boca, porque por la boca no hay filtros. Y hoy los rusos tienen una escuela bastante elevada, que les convido a que vayan a buscar esta información. Yo he aprendido mucho de ellos, siempre lo he dicho, tanto de ayuno como de esta técnica de que le han llamado de apneas, como dicen los buzos, pero le acaban de poner el nombre del científico que lo trajo otra vez a la modernidad, que se llama buteico, el señor doctor Buteyko. Entonces están haciendo una técnica de respiración buteico que se trata de hacer apneas, de hacer una respiración súper gentil por la nariz, inhalando de manera suave, retienes y exhalas todo por la nariz y te tapas la nariz y empiezas a practicar, empiezas con 30 segundos, 20, 30, 40, 50 y vas subiendo tu nivel de aguante de no meter más aire. Y así vas fortaleciendo los pulmones, los descontaminas y además bajas el pulso cardíaco a una frecuencia más armoniosa. Y con esto la gente en Rusia, ayunos, con baños de frío, porque en Siberia pues, usan todas las técnicas de frío que también te fortalece el sistema inmune. El frío y el ayuno son los mismos resultados. Sí, total. Y por último, la técnica de no respirar. Para que vean cómo nos han indoctrinado, y por eso también todas esas tonterías de pranayama, ¿sí? Es hiperventilar al cuerpo, no hay que hiperventilar. Mira esto yo lo uso para exhalar profundo. A ver, muéstranos. Esto es para exhalación profunda. Para botar todo el CO posible en función de irte a tu centro. Lo recomiendo por lo menos una vez cada hora, unas 6 repeticiones. Lo puedes hacer sin esto, obviamente, pero como estamos en la ciudad, estás en una reunión, estás en el metro, estás en donde sea, va a parecer como que estás mal de la cabeza si te pones a, ¿sabes? O a exhalar fuertemente por la nariz, como acabas de decir. Entonces usamos esto. Ah, mira, interesante. Pues qué bueno que eso que te digo, que me gusta que seas un científico y estés aplicando todo eso y que pues, nos convidas para estar aquí. Entonces, pues es muy importante empezar a proteger. Ahora, también, por ejemplo, las radiaciones que despiden todo este tipo de luz blanca, por eso estoy usando otra vez ya las gafas, que tú también las usas, ¿no? Yo tengo una roja que la uso a partir de las 7. Sí, estas gafas que usamos están polarizadas, no son para hacerte ahí el guapo ni el fantoche, sino porque para ya no recibir a las córneas esa luz que te quema las retinas. Entonces,
hay que también protegernos cuando usemos cierto tipo de cosas, usarlas con medida. Entonces, pues es eso, regresar a la coherencia de la naturaleza y saber cómo funcionamos, que somos ese cristal, esa bobina, y que somos superpoderosos, autosuficientes, y lo estamos comprobando a través del ayuno, ¿no? El ayuno es donde te das cuenta que el no comer es donde más energía y más conciencia tienes y donde más se regulan todos los procesos, porque el ayuno es memoria. Sí, entonces la invitación real es esa, que la gente se vuelva científico, práctico, para llegar a su unidad. Y cuando lleguen a su unidad, cuerpo, mente, espíritu, entonces vamos a materializar como es adentro, es afuera, como estamos haciéndolo right now. La idea es hacerlo de forma humana. Bueno, gracias Robert por la invitación. Ya me tengo que mover. Y sí, nada. Pues gracias a ti por combinarnos tus experiencias y que pues, qué gusto saber que ahí vamos descubriendo y vamos sumando, todos vamos sumando, entonces también esto a mí me ayuda también a corroborar y el saber y ahí están, le estamos dejando opciones como las que está diciendo Daniel. También si quieren saber más de él, pues él está desarrollando un método, síganlo en sus redes sociales, Daniel Máximo, y pues ahí vamos sumando entre todos para que pues podamos progresar en este sentido, ¿no? Dale, hermano. Sí, en redes sociales también está Método Máximo. Me despido, ha sido un gran placer, y bueno, esperemos que impactemos la acción con estos tips sumamente fáciles. Así es, y el mensaje final, pues eso, regresa a tu naturaleza y no participes en el mundo entrópico y deja de sabotearte a ti mismo. Y aplica eso, orinoterapia, ayuno, cambio de alimentación y cambio de conciencia, porque cuerpo limpio, mente sana. Espíritu funcionando. Allá estamos. Bueno, Tlazocamati a todos, en rostro y corazón, nos vemos en otra emisión, estamos al pendiente. Saludos a todos.